Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy quiero compartir una clase con ustedes un poco breve, rápida, algo muy práctico, pero que es algo que a la vez muchos de ustedes me han estado preguntando. Y bueno, como saben, pues realmente yo no soy mucho de utilizar indicadores, pero quiero compartirles la forma en la que ustedes pueden utilizar un indicador para que puedan sacarle provecho, pero siempre utilizando y apoyándose en la acción del precio. Entonces, muchos de ustedes me estuvieron preguntando cómo podemos utilizar los fractales. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una clase muy rápida enseñándoles qué funciones pueden aprovechar de los fractales. Para iniciar, vamos a simplemente colocar nuestro indicador en el gráfico. Para hacerlo es muy sencillo. Lo pueden hacer en cualquier broker. En este momento, pues de forma ilustrativa, lo vamos a hacer acá en el broker de IQ Option. Nos dirigimos a la parte de indicadores, a la parte de popular, y acá encontramos fractal. Tan fácil como eso lo dejamos con la configuración predeterminada. Ahora, antes de darle a aplicar, quiero explicarles cómo funciona. Los fractales nos van a señalar los máximos o los mínimos dentro de este periodo como tal. Este periodo, ¿qué significa? Toma en cuenta las 5 velas contando la vela como tal que va a tener el fractal y 2 velas a cada costado. Entonces, esto nos marcaría el punto máximo y el punto mínimo de 5 velas como tal. De 5 velas contando, como les digo, la vela central que va a tener el fractal y las 2 velas alrededor. Es decir, que la vela que nos marque el fractal el punto más alto nos está señalando que esa vela es más alta que las 2 que tiene al costado derecho y que las 2 que tiene al costado izquierdo. De igual forma, cuando encontremos un fractal a la baja. De igual manera, cuando encontremos un fractal en la parte inferior de la vela, nos estará señalando que esta vela es más baja o que su máximo es el más bajo que el de las 2 velas anteriores y las 2 velas siguientes. Vamos a aplicarlo por defecto como viene predeterminado para el broker, dejándolo así de esta forma con 5 periodos. Los colores los vamos a dejar exactamente igual: verde para el pico alcista o el pico superior de las velas y rojo para el mínimo como tal. Le vamos a aplicar y al aplicar encontramos como tal estas flechitas que nos aparecen en este punto. ¿Qué pasa? Estas flechas no nos están indicando que cuando aparece esa flecha vamos a tomar una operación al alza si encontramos una flecha verde o a la baja si encontramos una flecha roja. Como les decía anteriormente, esto lo que nos quiere decir simplemente es que esta vela, por ejemplo, vamos a encerrarla acá para que se pueda ver un poco más claro. Esta vela que tenemos acá es la que ha llegado a un mínimo más bajo con respecto a las 2 velas siguientes y las 2 velas anteriores. Si nos fijamos en el mínimo de la vela anterior fue acá, la vela anterior fue acá, la que sigue sería este y la que sigue sería este. Como podemos ver, efectivamente esta vela tuvo el mínimo más bajo, identificado por lo que es la mecha de esta vela. Muy bien, ahora si nos fijamos en esta vela que está acá, el mínimo como tal es más bajo que el de la siguiente y el de la siguiente y que sus 2 velas anteriores, ¿vale? Entonces ya identificamos que en un fractal bajista nos está señalando que es el punto más bajo dentro de las 2 velas que tenía al costado izquierdo y al costado derecho. ¿Por qué solamente las 2 velas que tiene al costado derecho y al costado izquierdo? Porque determinamos que solamente tome en cuenta los últimos 5 periodos, o bueno, 5 periodos como tal, contando como tal la vela del fractal y 2 a cada costado. Si en lugar de eso hubiéramos tomado la decisión de aplicar como tal el fractal, ya no con 5 periodos, sino tal vez con 10, si ese fuera el contexto, entonces identificaríamos que esta vela sería la mínima con respecto a las 10 velas que tendríamos alrededor, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, ya sabemos entonces un fractal bajista cómo funciona. El fractal alcista sería exactamente lo mismo, pero de manera inversa. Acá tenemos un fractal en la parte superior de la vela. No es alcista como lo acabo de decir, sino que es un fractal que nos muestra el punto máximo dentro de las velas a su alrededor. Recuerden que estamos analizando 5 periodos, entonces significa que esta vela que encontramos acá alcanzó un punto máximo más alto que las 2 velas que teníamos acá y las 2 velas que teníamos acá. Entonces, en conjunto de estas 5 velas, los 5 periodos que está analizando, esta es la vela más alta. Muy bien, si lo repasamos, vamos a ver exactamente lo mismo. Miren, esta vela como tal, por esta mecha, es la que tuvo el pico más alto correspondiente a las 2 velas anteriores y las 2 velas siguientes. De igual forma, esta vela es la más alta que las 2 siguientes y las 2 anteriores. Acá tenemos lo mismo en un fractal de la parte inferior de la vela. Un fractal rojo nos está señalando que esta vela como tal tuvo un mínimo más bajo que las 2 velas anteriores y las 2 velas siguientes. Bueno, ya que sabemos cómo identificar cómo funcionan los fractales, ahora, ¿para qué nos sirven los fractales? Bueno, si tenemos imaginación podemos darle un buen uso, pero como les digo, siempre acompañándonos de la acción del precio para no caer de pronto en falsas señales. Con los fractales podemos identificar como tal tendencias, cambios de tendencias o cómo está trabajando el mercado. Por ejemplo, acá ya que vemos que
los fractales están siendo cada vez más altos. Es decir, para esta tendencia acá podemos identificar una tendencia alcista sencillamente porque nos estamos fijando en los fractales. Vemos que el precio está haciendo máximos cada vez más altos que los anteriores, es decir, que este fractal que está acá fue más alto que este y que este estaba haciendo cada vez máximos más altos. De igual forma los mínimos cada vez eran más altos. Este mínimo fue más alto que este, igual que este, y este fue más alto a la vez que este, y este más alto que este, ¿vale? Acá identificamos un cambio de tendencia. Miren que veníamos de todo lo contrario. Acá el precio estaba haciendo máximos cada vez más bajos, hasta que acá el precio no pudo hacer un máximo más bajo. Este máximo fue más alto que el anterior. Entonces, como tal, para una tendencia alcista ya veíamos que el precio estaba perdiendo fuerza. Por ende, podríamos esperar que el precio cambiase de dirección. Después hace un pequeño agotamiento y empieza a subir. De esta forma podríamos identificarlos para saber cuándo tendríamos un cambio de tendencia, para entender también cuando el precio como tal está perdiendo fuerza y poder aprovechar todo esto para poder tomar operaciones. ¿Listo? Como les digo, entonces sirve para entender cómo está trabajando el mercado, en qué tendencias está trabajando el mercado. Acá veamos una tendencia bajista, ya que el precio estaba haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos. Repasando entonces, los máximos nos lo señala estas flechitas verdes. Eso es un fractal. En la parte superior, esa flechita verde es un fractal. Nos está señalando que esto es un máximo, el siguiente acá es otro máximo, el siguiente es otro máximo. Acá con esto podemos identificar fácilmente lo que son los máximos y los mínimos. Este es un máximo, este es un mínimo, este es un mínimo, nuevamente otro máximo. Este sería otro mínimo como tal, ¿vale? Ahora, ¿cómo sabemos entonces cuando el mercado se encuentra en una consolidación? Sencillamente porque los fractales no están pudiendo hacer máximos y mínimos más altos que los anteriores, sino que se mantienen prácticamente al mismo nivel. Vamos a buscarlo para poder encontrar un ejemplo. Miren. Acá encontramos un mercado en rango o consolidación. Si se fijan, para este ejemplo, miren este máximo, miren este máximo, miren este máximo, este y este, están prácticamente todos al mismo nivel. Y si nos fijamos como tal en los mínimos, la diferencia tampoco es muy grande. Tenemos este mínimo, este. Vemos que acá el mercado nuevamente está trabajando por niveles. Tenemos un nivel acá y tenemos el otro nivel acá. Máximos y mínimos al mismo nivel. Entonces, con los fractales también podemos identificar como tal una tendencia, y cuando haya un cambio de tendencia, cuando el precio como tal rompa lo que son nuestros rangos, por ejemplo, para este caso que tenemos acá, podemos tener una estrategia para operar. Les enseño cómo funciona. Miren chicos, identificamos como tal nuestra línea de soporte, ¿verdad? Acá teníamos entonces esta línea de soporte, a nuestra zona, que estaba marcada por cuerpo y por mechas. Vemos que el precio acá no podía hacer mínimos cada vez más bajos, hasta que llega a este punto en el que el precio insiste en bajar un poco más, luego otro poco, muestra vez decisión acá en bajar. Bien, solamente basándonos en acción de precio, al ver esta vela que está acercándose de esta forma a nuestro nivel, vemos fuerza bajista. Después de esto vemos esta vela de fuerza. Acá muchos lo podrían interpretar como un agotamiento, pero esto que veamos acá fue el descanso del precio. Estas tres velas que estuvieron acá encerradas dentro de nuestra zona como tal, fue el descanso del precio. Luego el precio rompe con esta vela nos representa acá fuerza. Ahora, una estrategia que podríamos utilizar para operar solamente con fractales es esperar bien sea un rango de este tipo, y cuando se rompa el rango, después de esta vela de decisión que rompe el rango, ustedes ven, rompe el mínimo anterior que el precio había marcado. Cuando esta vela de decisión rompe ese mínimo, podríamos buscar una operación para la siguiente vela, continuando y apoyando como tal la fuerza del rompimiento, que para este caso sería fuerza bajista. Si el precio al contrario hubiera roto acá al alza, entonces lo que esperaríamos es que rompa como tal el último máximo. Imaginémonos que una vela verde rompa como tal este máximo anterior, o el máximo el último máximo que tendría el precio. Entonces esperamos es apoyar ese movimiento y continuar a favor de esa ruptura. Es básicamente lo mismo que yo les he enseñado con acción de precio, pero en este caso simplemente nos basamos en la ruptura del fractal. Ahora, no se queden solamente con eso. Como les digo, siempre nos vamos a basar en lo que es acción de precio. Recuerden, acá teníamos un canal, ¿verdad? Este era su mínimo. El precio se estaba moviendo de máximos a mínimos dentro de esta zona. Esta vela de acá es vela de fuerza, nos da ruptura. Solamente con haber marcado nuestros soportes y resistencias podemos saber cuando el precio realmente rompió este canal y apoyar esa ruptura. Esta herramienta como tal de los fractales que estamos viendo acá nos ayuda a identificar tal vez esas zonas de los máximos y mínimos para saber cuando el precio realmente está haciendo tal vez una consolidación. Nos ayuda a marcar las zonas. Pero utilicémoslo como eso,
tal vez como una guía. No se basen solamente en los indicadores para poder tomar operación, porque muchas veces van a aparecer falsas señales o entran tal vez en el momento que no se debe. Entonces esperen las mejores oportunidades para tomar operación, ¿vale? Con eso pues aseguran que tengan una mejor probabilidad de éxito. Otra forma en la que lo pueden utilizar es precisamente en tendencias, haciendo exactamente lo mismo. Miren, acá tenemos un fractal bajista. Llamamos bajista en este caso porque estamos viendo el impulso del precio a la baja, luego el precio retrocede y vuelve y empuja a la baja. Ya sabíamos que acababa de romper a la baja, entonces vemos que hay fuerza bajista en este caso, ¿verdad? Este es un mínimo, bueno, está haciendo cada vez mínimos más bajos, ya el precio rompió a la baja. Bueno, ¿cómo funcionaría en este caso? Miren que este fractal me está señalando el mínimo que esta vela hizo, el precio mínimo que el precio llegó a alcanzar con esta vela. Después de eso, esperaríamos que una vela de decisión rompa el mínimo que esa vela había hecho. Este era el mínimo. Si lo trazamos con una línea, este era el mínimo que el precio había hecho. Esta vela grande de decisión muestra que el precio rompe. Después de eso, operamos a la baja. Vemos que el resultado hubiera sido positivo con esta vela de acá. Ahora, es diferente cuando el precio termina tal vez justo en esa zona y luego después de eso continúa a la baja con la siguiente vela rompiendo. Me explico para que sea un poquito más entendible lo que les estoy diciendo. Es mejor siempre que se apoyen en una zona fuerte como tal para que puedan buscar operación. Miren, acá nuevamente pasa lo mismo. Fuerza bajista, veamos que acá este fractal bajista me lo ha dejado esta vela. Si trazamos como tal la línea de base de acá, la extendemos. Miren lo que pasó. Miren esto. El precio cae hasta acá, hasta el mínimo anterior y no puede romper con esta vela que tenemos acá. Después de esto, miren lo que pasa acá. Eso es un gap, una discontinuidad en la gráfica, ¿verdad? Salta desde acá hasta acá. Eso nos muestra efectivamente fuerza bajista para haber tomado operación a la baja, ¿verdad? Pero no es una sola vela la que está rompiendo como tal el mínimo que me había dejado el precio anteriormente. Como yo les he dicho a ustedes, siempre operen con acción de precio. Si se basan solamente en indicadores, pueden tomar falsas señales o tomar malos puntos de entrada. Como les he dicho a ustedes siempre con esto, lo mejor que pueden hacer es esperar a que el precio retroceda a su zona rota y si no la rompe y muestra rechazo, podemos tomar operaciones a la baja. Con esto que pasó acá, confirmamos fuerza bajista, la ruptura como tal del fractal anterior, fractal mínimo anterior. Esta vela me mostró fuerza más con este gap. Lo que preferiblemente deberíamos hacer es esperar que el precio retroceda. Ven que acá no pudo reintegrarse, luego hace un gap bajista. Miren, la vela verde cierra acá en la parte superior y comienza en la parte inferior, ¿verdad? Si esta vela cerró acá, la siguiente debería abrir acá, hubiera subido acá. Pero miren que de cerrar acá, la siguiente comenzó acá. Muestra nuevamente gap bajista. El precio intenta subir, pero miren, demuestra una mecha de rechazo. Estamos viendo varias confirmaciones de que el precio no va a poder romper al alza. Para la siguiente operativa nos tomamos un buen punto por sobre nuestra zona, sobre la línea, operación a la baja. Hubiéramos tenido nuevamente un buen resultado. Con eso lo que les quiero dar a entender es que siempre básense en acción de precio para tomar los mejores puntos de entrada. Con esto van a tener pues una mayor probabilidad de éxito. Miren lo siguiente, es lo mismo que yo les he enseñado, solamente que ahora van a utilizar tal vez una herramienta para que se les facilite dibujar las zonas. Vean, el precio cae, sube, cae y vuelve a subir. Si vemos después de una caída fuerte, lo que vemos acá entonces es un patrón de doble piso. Acá trazamos nuestro cuello y vemos entonces qué fue lo que pasó. Este fractal acá me muestra un máximo, esperaríamos como tal a que el precio rompa ese máximo y operaríamos al alza. Justamente esta vela que vemos acá rompe el cuello de mi doble piso, que ahora pues simplemente es la ruptura también del fractal. Vemos que la siguiente vela precisamente me da apoyo, recién llega a tocar la zona del cuello, se va al alza con fuerza. Entonces acá sí podríamos haber tomado operación. Si se basan como tal en acción de precio, tienen mejores resultados. Entonces siempre básense en acción de precio. Esto es una herramienta que les va a ayudar tal vez a dibujar o marcar las zonas de una manera más fácil, pero utilícenlo como eso, solamente como una herramienta guía, más no como tal algo que les defina para tomar operación. ¿Listo? Obviamente lo que les acabo de enseñar sobre cómo podemos utilizar los fractales en una tendencia alcista o bajista es para una tendencia fuerte. Tenemos que tener el apoyo de una tendencia para tomar los mejores puntos. Siempre busquemos que el precio regrese a nuestra zona rota para tomar punto apoyado sobre nuestra zona, ¿vale? Vamos a buscar siempre las mejores oportunidades y que una tendencia sea sana, sea una tendencia fuerte. Bueno, vamos a buscar entonces más. Acá teníamos un impulso fuerte. Siempre vamos a buscar esto, apoyarnos para lo que les acabo de comentar, impulsos fuertes. ¿Listo? Miren esto. Nos acercamos, vemos el máximo que había hecho el precio. Miren este máximo que está acá. Esta vela de acá rompe con fuerza
Vemos mucha fuerza, aunque también podría interpretarse como un agotamiento. Si es que cerrara en una zona clave, sería un agotamiento. Por ahora no veríamos como tal una zona clave que tuviéramos como bloqueo, entonces podría ser fuerza. Siempre igual nos apoyamos en el mejor punto para tomar operación. ¿Qué es lo que hacemos siempre con acción de precio? Vamos a marcar la zona como tal de el mínimo y máximo de reacción a la que el precio se devolvió. ¿Listo? El precio empuja con fuerza. Si bien nos basamos como tal en la ruptura del fractal que la hizo esta vela, la siguiente habríamos tomado operación y habría sido exitosa. Pero lo mejor es siempre esperar el pullback, ¿vale? Esperar a que confirme como tal un retroceso a tu zona y que la zona siga activa para tomar operación. Vemos que el precio retrocede, acá muestra rechazo a mi zona, podríamos tomar operación para la siguiente vela y salía perfecta con un excelente resultado. Después de eso vemos que el precio como tal descansa sobre una zona fuerte. Vemos que nos aparece un patrón de una vela envolvente que borra el movimiento de la vela anterior. Tenemos fuerza de la tendencia a favor, entonces podríamos buscar que el precio nuevamente busque hacer un máximo nuevamente más alto. Para la siguiente vela podríamos haber tomado operación nuevamente al alza con un buen resultado. Aunque al ver lo que pasa después de esto, recién vemos que el precio se está acercando al máximo que el precio nos había dado anteriormente con este pico, rechaza con una mecha, entonces ya no podemos seguir tomando operaciones al alza en este momento. Esperamos a ver qué nos dice el precio y se empieza a quedar en rango. Miren, los máximos y mínimos se quedan a nivel, ya no están fuertes en un impulso alcista como lo veíamos anteriormente. Entonces en un rango que hacemos, operamos de extremos hacia adentro. Miren, acá teníamos una zona así y acá abajo teníamos la otra zona que ya la habíamos marcado anteriormente. Luego el precio regresa 1, 2, tercer testeo. Recuerden, operamos entre un tercer y un cuarto testeo. Este sería nuestra operación y hubiera tenido nuevamente un buen resultado, buscando una zona objetivo más arriba. Ahora recuerden que veníamos de una tendencia alcista previa. Lo normal o lo más común es que después de esto se haga una acumulación. Esto es un patrón chartista que ya lo vimos en clases anteriores. El precio va a romper y va a subir. Lo que hacemos es esperar precisamente esto, la ruptura que se está dando. En este caso lo que vamos a hacer entonces es simplemente apoyar la ruptura. De hecho vamos a trazar esto bien para que se pueda ver un poco mejor. Recuerden este máximo, zona de reacción, y el mínimo teniendo en cuenta los cuerpos anteriores que el precio había respetado y había reaccionado. Ahora miremos qué pasó. Esperamos la ruptura, la proyección de esta zona que teníamos acá al alza y habríamos tenido nuevamente un buen resultado. El precio subió, después sube, cae nuevamente a mi zona anterior, mi último fractal. El precio descansa, hace un pullback y sube, nuevamente descansa. Si teníamos en cuenta solamente la parte superior, que era el máximo como tal más alto que el precio había respetado, veríamos entonces solamente retroceso acá. Pero en este punto entonces lo tomaríamos como una ruptura. Pero miren que si lo tomamos como zona, la zona como tal, y lo marcamos de esa forma teniendo en cuenta los máximos y mínimos al que el precio reaccionaba anteriormente, nos damos cuenta que el precio realmente no rompe, rellena mi zona y buscamos operación al alza. Hemos tenido nuevamente un buen resultado. Y listo, chicos, eso sería básicamente cómo funcionan los fractales. Simplemente va a ser una guía que nos ayude a interpretar de una manera más fácil, tal vez cuando todavía no tenemos mucha práctica. Nos ayuda a interpretar los máximos, mínimos y nos ayuda a tomar la fuerza de la tendencia a favor. Pero recuerden, siempre nos vamos a apoyar con acción de precio, tomando las mejores oportunidades en las mejores zonas y basándonos como tal, como les digo, en las zonas de reacción con acción de precio, ¿vale? Espero que esto les haya servido mucho, chicos. Entonces un abrazo, nos vemos en el próximo video.